Hola, buenas noches, ¿cómo andamos, hermanos? ¿Cómo están? Aquí estamos saludándole a todos aquellos que se están conectando y como nuestro compromiso de la semana pasada, aquí estamos nuevamente llevando el discipulado de Nueva una vida en Cristo, ¿verdad? Nueva vida en Cristo. Este es el material, lo pueden encontrar en Nueva Vida en Cristo, www.com. Y aquí, bueno, pues ahí, si ustedes, yo espero que algunos tengan el material y que no lo tengan, pues puede bajarlo a través de la página www.nuevavidaencristo.com. Así que bueno, en esta noche esperamos que ustedes estén conectados, ¿verdad? Conectándose acá con cada uno de nosotros, y tenemos ya varios que están en línea y están conectándose, esperando a que algunos hermanos, ahí está Miriam, está Ruthie. Estamos viendo que hay algunos hermanos que ya están conectándose ahí. Así que le damos gracias a Dios esta oportunidad de poder compartir a través de este medio, ¿verdad? Ya que estamos en tiempos muy especiales y la iglesia aún sigue caminando, seguimos avanzando y bueno, seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Y en este miércoles, bueno, pues estamos con el tema seguro, ¿verdad? Seguro, sí. Estamos con el tema de ser seguro. La semana pasada fue el tema de salvos. Y si usted está salvo y usted ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador y lo ha recibido en su corazón, usted debe estar seguro. Y es importante porque la semana pasada estuvimos hablando de salvo. Quiero decirle algo. Imagínense que vamos montados en un tren y que vamos a ir caminando ciertos y determinados temas. Ya el tema pasado fue un tema sumamente importante. Ahora, este tema de hoy, como decía mi esposo, es un tema súper... que complementa, ¿verdad? Exactamente, el primer tema. Así que usted primero salvo y después seguro. Mire, es importante, hay muchos cristianos que dicen haber sido salvos y aún no se sienten seguros, están con muchos temores, están con mucha culpabilidad, están todavía vagando en la otra parte y no saben que Dios es maravilloso, Dios es amoroso, Dios abre sus brazos para asegurarte y para cargarte Él, para tenerte Él, y tú vas a estar sobre la roca que es Cristo, ¿verdad? Y amén. En esta noche vamos a estar tocando este tema acerca de ser salvos, de ser seguros, ya que después que somos salvos. Así que bueno, tenemos también 3 preguntas, falsos y verdaderos, ¿verdad? Exacto. Aquí está la primera pregunta. Ahora puedo estar seguro de que soy salvo. ¿Verdadero o falso? Bueno, la otra pregunta. Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor, ¿verdadero o falso? Usted puede responder ahí, ¿verdad? La otra pregunta es, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? ¿Verdadero o falso? Oh, bien interesantes estas 3 preguntitas. Vamos a ver si alguien las puede contestar en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ahí dentro del Facebook usted puede poner F o puede poner V pequeña, de acuerdo a lo que usted crea. La primera pregunta, ahora puedo estar seguro de que soy salvo, puedo tener esa seguridad cuando creo en Cristo. La segunda es, Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor. ¿Qué usted cree, eso será falso o verdadero? Y la última es, si peco y muero antes de confesarlo, ¿sigo siendo salvo? Bien interesante esa pregunta. Vamos a ver durante todo el transcurso si usted puede responderla, ¿verdad? Así que bueno, en esta noche vamos a tener esta lectura bíblica para comenzar, donde nos presenta que Dios me da seguridad. Amén. ¿Usted tiene seguridad de su salvación? Sería importante que hoy viéramos a la luz de la palabra de Dios si yo puedo estar seguro de mi salvación, ¿verdad? Amén. Así que vamos a leer Romanos 8 del 38 al 39. Vamos a darle lectura. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor
nuestra. Así que de esta manera estamos viendo esta porción de la palabra, donde nos habla acerca de la seguridad que tenemos en estar salvos. El mismo apóstol Pablo, él se refiere en esta primera parte de este verso, donde dice, por lo cual estoy seguro. Fíjense qué interesante. Si quieres que subrayen esa. Si quieres, subráyalo ahí en tu Biblia, donde quiera que lo estés estudiando, por lo cual estoy seguro. Y eso es bien interesante, que un cristiano puede decir, yo estoy seguro que a mí nada me quitará, me separará del amor de Cristo. Y eso Pablo lo dijo, y fíjate, y está dando varios elementos sumamente importantes. Primero nos está hablando acerca de la muerte y de la vida. Son los términos más importantes, el nacimiento de una persona y la muerte de una persona, aún naciendo en circunstancias difíciles, con defecto físico, cuántas cosas. Si usted es de Cristo, nada lo podrá separar del amor de Cristo. Y aun cuando muera, en las circunstancias que muera, que deje de existir en este mundo, cerrando sus ojos aquí, usted lo abrirá en el cielo y no tendrá, estará seguro de que ha sido salvo. No importa si le ha tocado pasar por la enfermedad, por la situación difícil, usted debe estar seguro, como dijo el apóstol Pablo, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Cristo, ¿verdad? Dice también, ni ángeles, ni principados, ni potestades, y está hablando acerca de entes celestiales, ¿verdad? De entes incluso demoníacas, que quieren separar al cristiano, tentarlo y separarlo del amor de Dios, pero nada de eso podrá separarlo del amor de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús venció la muerte y los argumentos que tenía Satanás contra nosotros en la cruz del Calvario. Allí se llevó, él dijo, consumado es, no hay nada más que hacer, ya yo lo hice todo aquí en la cruz del Calvario por usted, para hacerlo salvo, si usted cree en mí, dijo Jesús, ¿verdad? Así, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, aún lo presente, lo que está sucediendo, las situaciones duras de que estamos pasando, ¿verdad? Las que vendrán, ninguna de estas cosas nos podrán separar del amor de Dios. Y como Pablo dijo, estoy seguro, ninguna de estas cosas nos podría separar acerca del amor de Dios, porque Dios, cuando te tiene, y más lo vamos a ver mucho más adelante, Él no te va a soltar, Él nunca se te soltará de su mano. Él te tiene, la palabra de Dios tiene en el hueco de su mano, te tiene Dios a ti cuidado allí, ¿verdad? Como la gallina cuida a los pollitos, así como el águila cuida a sus polluelos, pues allí así nos cuida Dios a cada uno de nosotros, nos tiene seguro, nos tiene protegido, ¿verdad? Dice que ni lo alto ni lo profundo. Cuando el apóstol Pablo se refirió a esto de lo alto ni lo profundo, a mí me da la idea de pensar en las constelaciones, en todas las cosas que están tan altas, en esos caminos que llevan las estrellas. Dicen, ni lo alto, aún ni lo profundo, ni lo más profundo de la tierra, nada de eso nos podrá separar a nosotros del amor de Cristo. Él hace una imagen aquí cuando dice ni lo alto ni lo profundo. Piensen ustedes en la constelación más lejana, piensen ustedes en la cosa más maravillosa, más lejana que exista, más alta. Pues ahí Dios nos tiene seguros en medio de toda esta profundidad y de toda esta altura. Dios nos tiene sumamente asegurados, ni ninguna otra cosa creada. Así que si hay algo nuevo que la gente quiera crear, o algo, para Pablo no se le va a escapar nada. Él dijo que si alguna cosa creada, nada nos podrá separar, aun si crearan un virus, no nos podrán separar del amor de Cristo. ¿Sí? Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que veamos entonces cuál es la pregunta que viene referente a esta porción de la palabra. La número 1. La número 1 dice, una vez que hemos aceptado a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Bueno, la respuesta es que no. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, nos dice la palabra de Dios.
La segunda pregunta. Vamos a ir entonces a la otra porción que tenemos ahí, ¿verdad? Ahora vamos a estar mirando la pregunta del 2 al 7, pero con una porción extraordinariamente linda y hermosa, donde usted se va a sentir reflejado. Amén. Hoy usted se va a llamar oveja. Así que dice Juan 10 del 27 al 29. Somos ovejas. Somos ovejas, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice Juan, capítulo 10, versículo del 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted lee en esa porción del capítulo 10, que no se la vamos a leer acá, pero va a leer acerca del rebaño, va a ver acerca de la puerta del rebaño, va a hablar acerca de las ovejas, ¿verdad? Que están en el rebaño. Y verdaderamente dice aquí, hermoso Jesucristo nos dice, mis ovejas oyen mi voz. Qué hermoso poder escuchar la voz del Padre en medio de las tormentas. Amén. En medio de las situaciones Exacto. en que a veces las personas están pasando. No escuchamos la voz de Dios. Y muchas veces estamos llenos de ansiedades, de informaciones que bombardean nuestra mente, nuestro corazón, y realmente no somos capaces de hacer un parar y decir, vamos a escuchar lo que Dios quiere verdaderamente hablarnos a nuestro corazón. ¿A través de qué? A través de su palabra. Muchas veces estamos acostumbrados a nosotros hablarle a Dios. Exactamente. Pero muchas veces somos tan impacientes que no dejamos que Dios nos hable a nosotros. Amén. Claro, Dios ha hablado todo a través de su palabra. Y si usted aún en medio de las luchas de estos días, en medio de las malas noticias que está escuchando, usted quiere escuchar a Dios, vaya a su palabra. Amén. Escuche la palabra de Dios, incluso se la recomiendo, léela en voz alta, me ha dado resultado. Cuando uno lee la palabra de Dios en voz alta, no solamente la está leyendo, sino también la estás escuchando. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Así que es importante que nosotros como ovejas del rebaño del Señor, pues escuchemos la voz. Y no solamente escuchamos la voz de Dios, sino también que dice, y yo las conozco. O sea que no solamente escuchas tú la voz de Dios, sino que Él está diciendo que Él lo conoce a usted. Así que cualquier situación que usted pueda tener, su corazoncito, las situaciones que usted tiene allá adentro, íntimas, internas, que nadie conoce, aún ni las personas que viven alrededor de usted, el Señor Jesucristo dice que Él le conoce. Él conoce también a usted por su nombre. Amén. Él sabe quién es usted, ¿verdad? Él sabe lo que usted ha padecido, de dónde vino, a dónde ha podido llegar, y conoce sus frustraciones, conoce sus desvelos, conoce sus ambiciones, conoce sus planes y metas. Y el Señor lo conoce todo de usted. Qué bueno saber que estamos seguros en un Dios en el cual podemos escuchar su voz. No está mudo. Él está todavía hablando y hablará para siempre. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios permanece para siempre, ¿verdad? Y no solamente eso, yo las conozco. Dice que nos conoce el Señor. Así que es importante que quizás muchas personas no conozcan todo lo que hay en usted. Pero quiero que sepa, siéntese seguro con el Señor, porque Él sí lo conoce a usted, ¿verdad? Amén. Y dice no solamente que lo conocen, sino que le siguen. Así que no es solamente conocer de Dios, y no es solamente haber escuchado de Dios, sino es escuchar a Dios. Que Dios te conozca a ti y te dejes conocer por Él. Y no solamente eso, que le sigas. Amén. Que le sigas, y es el poder decir, voy a hacer lo que el Señor me dijo que hiciera, voy a seguirlo a Él para siempre, y yo les doy vida eterna. El Señor nos tiene una promesa maravillosa en esta porción de la palabra. A veces nos imaginamos un rebaño de ovejitas, pero aquí lo que es verdaderamente importante, que el Señor dice que mis ovejas me oyen, que a mis ovejas yo las conozco, y que y ellos me siguen, por tanto, porque tienen vida eterna.
Amén. ¿verdad? Qué maravilloso tener la esperanza de vida eterna, de que si hoy perecemos aquí y todo fenece en este mundo, pues sabemos que podremos estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Que Él nos da vida eterna. En el Medio Oriente, un momentico, no puedo correr. En el Medio Oriente, vamos a explicar bien, porque el pastor me está dando consejos, vamos a explicar bien. En el Medio Oriente, miren, los pastores, a veces los rebaños se unen y se mezclan. Pero cuando un pastor dice la voz que él le tiene acostumbrado a sus ovejas, todas vienen a donde está él. Todas vienen a donde está Él. Así que debemos entender cómo es que surge la mecánica, por qué Jesús nos compara a nosotros con ovejas, ¿verdad? Más que también somos torpes y las ovejitas siempre son torpes, ¿verdad? Amén. Dice, y no permanecerán, dice eso, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quieren más seguridad que eso? Amén. Que de verdad nunca vamos a perecer, ¿verdad? No perecerán jamás. Y dice que nadie las arrebatará de mi mano. Así que estamos agarrados de la mano de Dios, ¿verdad? Estamos agarrados de la mano de Dios, y no solamente que tú estés agarrado de la mano de Dios, sino que Dios tenga agarrada tu mano. Es lo más importante, Él agarra tu mano. Dice, y nadie, dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Quiere decir, vi la historia de un niño que estaba en una inundación y el río estaba crecido y el padre estaba con el niño y el niño se agarra del dedo del padre y empezó a rebalarse, pero el padre, ¿qué hizo? Lo agarró de la mano y el niño no pereció. Salieron los dos juntos de ahí del río que estaba desbordándose, y todo fue porque el padre lo tomó y lo mantuvo de la mano. ¿Sabes tú que Jesús tiene tu mano tomada, verdad? Y eso te da seguridad en medio de las situaciones No, y no solo difíciles. eso, cuando dice que nadie me puede arrebatar de la mano, me viene a la mente que quizás el hecho de la palabra de arrebatar, muchas veces el Señor nos mantiene siempre tomados de su mano, y quizás a lo mejor nosotros, pasando por ansiedades, por tristeza, depresiones, nos decaemos y quizás no llevamos una vida devocional activa, pero Dios siempre está ahí porque Él nunca nos ha soltado, y a veces sí nosotros nos soltamos, a veces sí nosotros nos descuidamos, por ejemplo, de pasar tiempo en el estudio de la palabra a través de su discipulado. Y eso nos da crecimiento, pero sin embargo siempre Dios está con su mano poderosa sosteniéndonos. Y cuando dice que nada nos arrebatará, significa que ya el Padre sabía que quizás en momentos determinados de nuestra vida nosotros no perdamos la fuerza. No significa que no somos hijos de Dios. Vamos a seguir siempre siendo hijos de Dios. Pero el Señor es quien siempre permanece fiel, porque Él nos amó primero. Amén. Y mira lo que dice esta otra parte. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Amén. Así que nosotros somos ovejas de Jesús y el Padre fue quien las dio. ¿Sabes qué? Que Dios tenía, eso significa que Dios tenía un plan contigo antes de tu nacer. Que Dios tenía un plan contigo desde antes, mucho antes de la fundación de este mundo. Él ya te tenía a ti destinado a que tú ibas a ser una oveja de Jesús. Ya Él tenía ese plan para tu vida, ¿verdad? Así que mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que nadie nos arrebatará de la mano de Dios, ¿verdad? Porque estamos ahí pegados a Él. Así que las preguntas que vamos a contestar, que ya Eli quería contestarlas de antemano, ¿verdad? Que dice, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? ¿Verdad? Según esta porción de la palabra, ¿qué nos está ofreciendo? Nos está ofreciendo vida eterna. Amén. Él dijo, yo les doy, en esta porción, les doy vida eterna. ¿Quién da la vida eterna? ¿Quién va a ser? El pastor. ¿Y quién es ese pastor? Cristo Jesús, que fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Y allí murió en esa cruz, pero resucitó, no se quedó en ella, ¿no? Y fue al cielo y nos ofrece un lugar gratuitamente allí. Y ha preparado morada para nosotros, ¿eh? Así que dice que Cristo es quien nos da la vida eterna. ¿Y puede terminar algo que sea eterno? No, nada. Claro que no.
Lo que es eterno es de Dios. Lo que es eterno permanece para siempre. Así que Dios te ha dado vida eterna. Quiere decir que tú, aunque mueras, como dice la palabra de Dios, vivirás. Como dijo el Señor Jesús. Así que el tiempo del verbo dar, dice, es estar presente, ¿verdad? Y esto nos indica que ya tenemos vida eterna. Ajá. La vida eterna no empieza cuando morimos, sino desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. O sea que ahí usted está disfrutando la vida eterna. Amén. Aquí en esta tierra. Usted ya tiene ese privilegio, tiene esa bendición de Dios que Él le ha dado. Dice, yo les doy vida eterna. Ese doy está en presente. El Señor lo quiere hacer hoy. Si usted hoy no ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador y quiere recibirlo a Él, Él le dará vida eterna. Aún con todos los temores que hay hoy en día y todas las situaciones que estamos pasando, el Señor aún todavía está ahí, está en presente. Está diciendo, yo te doy vida eterna hoy, para hoy, el día de salvación es hoy. Así que si usted quiere y no conoce de Cristo y no sabe que está seguro en Él, asegúrese que el Señor sí le tiene a usted tomado de su mano y no lo dejará que se lo arrebaten. Pasará por situaciones y sabemos que no es un secreto que en este mundo pasamos momentos difíciles de tentación, muchas veces rebalamos, pero el Señor nos tiene agarrado de su mano. No, la palabra de Dios dice que en el mundo hallaréis aflicción, pero no debemos temer. ¿Por qué? Él porque ha vencido el mundo. Cristo venció al mundo. Él lo venció ¿Dónde? en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces dice la pregunta 5. ¿Cuándo perecemos? La pregunta, ¿cuándo vamos a perecer nosotros? Perecer, ¿qué significa? Bueno, ya desmayar, acabar, desfallecer, seremos destruidos. ¿Quién ha pensado en eso? Cuando uno es cristiano, dice que no pereceremos jamás, nos dice el Señor Jesús. Y eso es promesa de Él. Yo no lo estoy diciendo porque lo estoy diciendo porque lo dice la palabra de Dios. Y porque un día lo entendí, Señor, amén. Gracias. Cuando uno entiende la seguridad en Cristo y uno sabe que no perecerá jamás, eso significa que tú vas a andar feliz, vas a andar libre, vas a tener un gozo que solamente viene del gozo de la salvación. Amén. No hay culpabilidad. Jesús fue a la cruz del Calvario y Él murió por tus pecados. ¿Sabes? Cuando pecamos, cuando caemos, que no es un secreto, que muchas veces estamos sometidos a tentaciones, ¿sabes qué pasa? Sientes un dolor tan grande, sientes dentro de ti una tristeza, algo que no puedes identificar. ¿Sabes qué? Ven a Cristo. Ven a Él, arrepiéntete, dile al Señor, Señor, ven a mi vida, yo quiero vivir en la seguridad que tú me das, que tú estás conmigo. No dejes que el enemigo te engañe, porque puedes en algún momento rebalar en tu vida, pero no dejes que te diga que ya tú no tienes remedio, porque tú sí tienes vida eterna. El Señor te ha dado la libertad en Él, te ha liberado de las cadenas del pecado. Ya tú no eres una persona que fabricas el pecado. Puedes caer o puedes estar en una situación de resbalar, pero el Señor te sostiene en la mano y te levanta. 60 veces cae el justo, pero 70 veces se lo levanta. Así que el Señor te puede levantar, ¿no? Así que la otra pregunta que dice aquí, ¿existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo? Según la palabra de Dios, Nadie los arrebatará de mi mano, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Podrá alguien? Esa es la... No. Sí, existe la posibilidad de que nos arrebaten de la mano de Cristo. Ahora la dice, número 7. ¿Podrá alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? Versículo número 29. Por supuesto que no. ¿Ven? Nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Ni de la mano de nuestro Padre. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tú estás en la mano de Dios. Tú estás seguro, ¿verdad? Ahora seguimos con otra porción de la palabra que dice Efesios 1 del 13 al 14. Exactamente. Y vamos a responder dos preguntas, la 8 y la 9. Pero vamos a leer esa porción. Dice, Efesios 1, 13 y 14, nos dice la palabra de Dios que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados
con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa porción Dios, de la palabra. Efesios 1 del 13 al 14. Lea eso, disfrútelo y yo quiero que usted lo interiorice totalmente. Qué hermoso. Dice que en Él, también vosotros en Cristo, también vosotros habiendo oído. Fíjate que hay unos verbos aquí bien interesantes que usted debe ver. Oído la palabra de verdad. Y especifica diciendo el evangelio, las buenas noticias. ¿De qué? De vuestra salvación. Y habiendo ya oído, ahora dice, habiendo creído, pero no solamente oír, acuérdense que hay diferentes tipos de tierra donde cae la semilla y hay semillas hay semillas que son ahogadas por los espinos, ¿no? Y las piedras y verdaderamente, bueno, pues no crecen. Y se ahogan, pero dice aquí, habiendo oído, y no solamente habiendo oído, sino la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, sino habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe cómo es un sello? ¿Cuántos esos sellos que usan los reyes, no? Que es un tipo de sello que se pega en el sobre, ¿no? Y le haces y también se usa para las empresas y para las compañías. Y quedan sellos secos, ¿verdad? Que quedan ahí incrustados. El Espíritu Santo nos ha sellado y usted vive en este mundo con un sello que dice, este es mío, a mí nadie me lo arrebata, este es del Señor Jesucristo, este ha creído, yo lo defiendo, porque Jesús murió, dice el Señor, morí por él en la cruz del Calvario, y perdoné sus pecados allí, en el lugar donde él debía estar, estuve yo, dice Jesús, ¿verdad? Así que dice, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Porque una promesa que Dios nos había dado y vino en Pentecostés, el Espíritu Santo a bautizar la iglesia, y hoy en día todos seguimos caminando la iglesia con el Espíritu Santo de Él. Es quien nos da la fuerza, hermanos. En medio de situaciones difíciles como estamos, es el que nos da la pasión para predicar el evangelio. Es el que cuando estamos desanimados dice, mira mi palabra, hijo, te recuerdo un versículo en tu mente. Eso lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Y entonces ese sello nadie te lo quita, y muchas veces hay alguien que te conoce y dice, este tiene algo diferente, y es el sello que usted lleva, es el sello. Hoy en día hay sellos de compañías que tienen sus sellos y sus logos y toda esa cosa, pero nosotros tenemos el logo, tenemos el sello. El logo es la palabra de Dios, y el sello del Espíritu Santo lo tenemos incrustado en nuestra alma, en nuestra vida, y las personas identifican quién es ese que anda por ahí, que viene por acá, esa persona, por qué actúa de esta manera cuando debía actuar de otra, y por qué no se pone bravo en esta situación, o por qué puede seguir hacia adelante aún pasando por un momento difícil. Es porque el Espíritu Santo nos ha sellado con la promesa, con el Espíritu de la promesa, ¿verdad? El Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mira, Ernie y yo tenemos, ¿dónde están las jarras tuyas? Ernie no tiene las jarras de ella, pero tenemos aquí estas dos jarritas que están acá, de la promesa de Dios. Yo tengo Jeremías 29:11, ¿y tú tienes? Jeremías 29:11. Bueno, sabemos que Dios tiene un plan para nosotros, y tenemos estas arras, y también las arras del anillo de compromiso, cuando te casaste con tu esposa, eso significa las arras, que son los anillos. Para decir, bueno, yo estoy casado con esta mujer y esta mujer está casada con este hombre. Así mismo estamos nosotros con Dios. Las arras del Espíritu, el anillo de compromiso del Espíritu Santo lo tenemos en nosotros, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, ¿verdad? Hasta la redención. Y aquí cuando dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
Una vez que Cristo partió de este mundo, los discípulos se quedaron quizás mirando, como diciendo, y él le dijo, no se pongan tristes. No se quedan huérfanos. Exacto, no se van a quedar huérfanos. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, que será el Consolador. Y cuando dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención, significa que el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de Dios, está con nosotros, ayudándonos, redarguyéndonos, instruyéndonos, y significa que hasta el momento en que partamos de este mundo, ya el Espíritu Santo de Dios no va a estar más acá, ya será en el momento en que ya nosotros no estemos acá. Pero siempre, mientras que estemos en esta tierra y caminemos con el Señor, el Espíritu Santo de Dios estará acompañándonos, estará en nosotros una vez que hayamos recibido a Cristo, porque dice la palabra de Dios que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. El hecho de ser esa potestad significa que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña, está en nosotros como ese sello estampado en nuestras vidas, que somos sus hijos. Es la distinción de que somos sus hijos. Y bueno, después vamos a hablar acerca del Espíritu Santo mucho más profundamente. Exacto. En otra porción, pero realmente cuando usted recibe el Espíritu Santo, Él queda con usted para siempre. Usted puede contristarlo, usted puede rechazarlo, usted puede tenerlo afuera, y esos son momentos que el cristiano está en frialdad, pero usted puede avivarlo también. Usted puede, a través de la palabra de Dios, de la oración de los hermanos, de la comunión entre todos, el Espíritu Santo es como un fuego en tu vida y te levanta y te da las fuerzas que tú necesitas. Una persona, amén, el Espíritu Santo, una de las personas de la Trinidad. Él se contrista, Él te habla, Él se pone triste por ti. Así que verdaderamente el Espíritu Santo es extraordinario, la promesa que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Sin eso no pudiéramos seguir en esta tierra, y Él es quien nos recuerda y quien nos hace discernir, entender la palabra de Dios. Sin amén, haber vivido en aquella época donde estuvo Jesús, usted vive hoy en día como si estuviera viviendo diariamente con Jesús, porque el Espíritu Santo está con usted. Las dos preguntas que hay que contestar: ¿cuál es la obra que Dios hizo en nosotros? Fuimos sellados con el Espíritu de la promesa. ¿Verdad? ¿Cuál fue la obra? Sellados por el Espíritu de la promesa. ¿Y cuándo fuimos sellados? Cuando oímos y creímos la palabra de verdad en el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Así que Dios nos dio el Espíritu Santo como garantía, como anillo, como arras de lo que a quien pertenecemos hasta la venida de Cristo por nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo a la edad de 22 años, allá en Cuba, en una iglesia de San Antonio de Río Blanco, un pastor fue a llevar la palabra de Dios y predicó sobre la parábola del hijo pródigo. Yo no conocía a Cristo, yo estaba fuera del Evangelio. Y cuando yo recuerdo que yo escuché la palabra de Dios, aquel siervo de Dios predicando aquella parábola del hijo pródigo, aquel hijo que se apartó de Dios y regresó al hogar y fue recibido por el Padre de una manera extraordinaria y puso anillo en su dedo. Y cuando aquel hombre hablaba, y yo me identificaba cada vez más. Pero sin embargo, ese yo, ese egoísmo, esa arrogancia que hay en el ser humano, yo me decía, tú no tienes que caminar hacia adelante a ese llamado, porque tú eres una mujer buena, eres una muchacha decente de tu casa. Sin embargo, cuando llegó un punto en que fui confrontada con la palabra de Dios y no pude evitar levantarme de aquel banco y caminar hacia adelante y decir, Señor, yo creo en ti como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Un 27 de noviembre del año 1995. 92, porque en el 96 vinimos para acá. Nunca se me va a olvidar ese día tan precioso en mi vida en que Cristo rescató mi vida perdida. Realmente. Y eso es una experiencia preciosa, el haber oído, haber creído y el Espíritu Santo
viene a ser sellado con el Espíritu Santo. Estos son elementos acerca de la seguridad, de estar seguro en Cristo. Les recomendamos a que ustedes lean como tarea, ¿verdad?, la porción esta de la palabra que dice ¿quién soy en Cristo? En el apéndice número 2 que está detrás del material. No sé si ustedes lo podrán tener, pero se puede bajar también de la internet, pero si no lo tienen se lo vamos a hacer llegar. Es un apéndice donde dice quién eres tú en Cristo, a través de la palabra de Dios, tiene todos aquellos versículos. Así que por hoy estamos terminando, ¿verdad?, esta porción de la palabra, este tiempo maravilloso de poder estar en el discipulado, de decir que somos seguros en Cristo. La semana que viene continuamos con Dios me da una advertencia, ¿verdad?, a la próxima semana, y le damos gracias a Dios por esto. Vamos a terminar en oración, ¿verdad? Vamos a darnos las manos en Amén. y orar. Padre amado, Dios de misericordia, te damos gracias por este precioso día, Señor. Te pedimos que tú nos bendiga a cada uno de nuestros hermanos que están allí en línea, Señor, que están escuchando, Señor, y que pueden estar también haciendo sus preguntas, Padre. Te pedimos que tú los bendigas a ellos, Señor, y que nos bendiga a cada uno de nosotros. Gracias por la salvación, gracias porque en ti estamos tan seguros, oh Padre amado. Sabemos que tú nos tienes, oh Padre, abrazados a cada uno de nosotros, y nadie nos podrá arrebatar de tu mano. Amén. Te damos gracias en este día. Bendice a la Iglesia Bíblica León de Judá, y bendice a nuestros pastores y a nuestros hermanos, Padre, de toda la iglesia, que pronto podamos estar reunidos. Amén. Todos juntos en comunión. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos el próximo miércoles, y no olvides de compartir este segmento, porque realmente puede bendecir a otros. Así que Dios me les bendiga y nos vemos pronto. Adiós, Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Bendiciones, saludos.